Bien, ¿qué es la democracia? La democracia posee, como todas las cosas humanas, una polisemia, es decir, que su concepto está configurado por múltiples significados, o mejor, es un concepto que está abierto a la adquisición de múltiples significados porque participa o está en el medio de una disputa política por ese significado. El examen de la democracia contemporánea nos exige de esta manera reconocer que su significado pues no emerge de una definición única y tampoco emerge de un momento fundacional que pudiéramos precisar con absoluta nitidez. El significado de la democracia diríamos que, por el contrario, proviene de la confluencia histórica de diversas tradiciones de pensamiento político que se han venido configurando, tensionando y reformulando en sus contenidos a través de la historia política de Occidente. Entonces, tiene una larga historia. Y es en razón de ello que algunos teóricos de la democracia, entre ellos Norberto Bobbio, nos proponía desarrollar un recorrido que sería para nosotros bastante útil para reconstruir los principales núcleos conceptuales de eso que llamamos democracia. Y que esos, sobre todo porque esos núcleos conceptuales han dado forma a la reflexión democrática desde la clasificación clásica de las formas de gobierno, pasando por la elaboración medieval de la soberanía popular, hasta la reconfiguración moderna en torno a la idea de república, que es, digamos, el punto en el que nos encontramos hoy. Entonces, con el fin de mostrar que la democracia es, ante todo, un problema histórico que permanece abierto, que permanece atravesado por múltiples disputas sobre su sentido, sobre su legitimidad y sobre sus formas de realización concreta y de institucionalización, em, parece necesario repasar un poco como estas perspectivas, o más que perspectivas, estos momentos en el desarrollo histórico de la democracia como concepto esencial de nuestra gramática política y eso me parece que puede ser, bueno, puede ser no, es de hecho un pasaje esencial en la construcción del sujeto o en la formación del sujeto político progresista en la actualidad. Entonces, siendo de esta manera, pues no tendría ningún sentido pretender ofrecer una definición cerrada de la democracia, para el progresismo, por supuesto, porque lo que buscamos es situarnos en un horizonte de tradiciones que nos permite comprender por qué aún hoy la democracia sigue siendo objeto de controversias teóricas y prácticas y por qué su análisis pues requiere necesariamente un diálogo crítico con su pasado, es decir, un diálogo crítico con su historia. Mm, muy bien. eh, En cuanto a la democracia clásica, que es, digamos, el primer concepto que podemos encontrar en esta historia naturalmente occidental de la palabra democracia, que el maestro Enrique Dussel pretende extender más allá de lo que llama el helenocentrismo. Este primer momento de la tradición clásica sienta las bases o los fundamentos em, de lo que actualmente comprendemos por esa palabra. Como dije en un video pasado, no voy a entrar aquí en una perspectiva de colonial de, de su rastreo, porque eso es una tarea que queda todavía postergada para el futuro. Incluso es posterior al momento en que podamos analizar paso por paso la descolonización de la historia del pensamiento político que ensaya Dussel en su primer tomo de la política de la liberación, que es una historia crítica. Por lo pronto, eh, vamos a continuar recabando algunos elementos que nos permitan comprender la estructura discursiva, semántica, la gramática política, eh,
de la democracia moderna, que como lo decía también en un video anterior, a mi juicio es la democracia en sí es transmoderna en la medida en que está presente en la modernidad, pero no se origina en la modernidad y que actualmente atraviesa la modernidad y que seguramente en el futuro tendremos democracia a pesar de que haya terminado la modernidad. Eh, pero bueno, volviendo sobre nuestro tema, la primera gran corriente que estructura la teoría política contemporánea de la democracia, pues nos remite a la tradición clásica de Grecia, particularmente a la sistematización que fuese elaborada por Aristóteles en el siglo IV antes de Cristo, especialmente en su obra Politeia, escrita alrededor del año 330 antes de Cristo en la ciudad de Atenas. El pensamiento aristotélico, digámoslo de este modo, fue el que estableció la conocida tipología de las formas de gobierno según la cual pues, la democracia aparece como una de las tres formas puras, junto a la monarquía y a la aristocracia. O sea, las formas puras de gobierno. Diríamos entonces que en términos aristotélicos la democracia es una forma pura de gobierno, una forma esencial, un concepto lo suficientemente abstracto y diferenciado que permite de algún modo formarnos un concepto de lo que es el gobierno de las sociedades humanas y sobre todo un concepto particular de lo que es el gobierno de las sociedades humanas. Entonces, estas tres formas de gobierno han sido definidas de acuerdo con el número de quienes ejercen el poder y eso es justamente lo que las diferencia, ¿no? Entonces, la democracia, que es el gobierno del pueblo, de todos los ciudadanos, o bien de todos aquellos que gozan de los derechos de ciudadanía, se distingue radicalmente, o sea, esencialmente, de la monarquía como gobierno de uno solo y de la aristocracia como el gobierno de pocos. Entonces, como queda claro, la naturaleza esencial del concepto de la democracia descansa en el hecho de que quienes participan en el gobierno de la sociedad son los muchos. No es ni uno ni son unos pocos, somos todos, somos todas. Y esa es, creo yo, la fuerza de su universalidad y el carácter, digámoslo así, éticamente positivo de su postulación como ideal para el gobierno de la vida común. Ahora bien, conviene no perder de vista que esta clasificación, o sea, esta clasificación de las formas de gobierno que diferencia entre democracia, monarquía y aristocracia, no solo ha tenido un valor descriptivo para la tradición del pensamiento político occidental, por lo menos, sino también un valor normativo, pues Aristóteles, como se sabe, distinguía entre las formas rectas de gobierno y sus respectivas desviaciones, ubicando a la democracia en ciertos casos, y es ahí lo interesante, como una degeneración de la politeia. Para Aristóteles, filósofo griego, digamos, ungido por su maestro Platón, por la institución de la academia, Aristóteles fundará el Liceo, está de algún modo determinado por el etos aristocrático de los filósofos griegos. Por lo tanto, a su modo de ver, el concepto mismo de la democracia, y bueno, también había habido unas experiencias en las democracias, en la democracia ateniense, para Aristóteles era problemático. Y por eso consideraba bueno, en varias ocasiones que la democracia era en efecto una forma degenerada, ¿no? De la polis o de la politeia como reza en el título de su obra. Sin embargo, pues esta tradición ha establecido un punto de partida fundamental para la filosofía política que consiste en, digamos, afirmar que la democracia es una forma de gobierno que estaría definida por la participación de una pluralidad de ciudadanos. Las valoraciones que pudiese darle Aristóteles no son necesariamente esenciales a la democracia, dado que la valoración misma de la democracia ha estado cada vez más cuestionada o se ha cuestionado de diversas maneras en diferentes épocas. Entonces, me parece que ahí es interesante porque hay como una distancia entre el valor descriptivo y el valor normativo.
de tal manera que el valor descriptivo pareciera seguir siendo el mismo, en el sentido de que atribuye la participación en el gobierno de la sociedad a los muchos, mientras que el valor normativo sí varía, no sigue siendo el mismo, en la medida en que en diversas épocas la democracia ha podido ser señalada como una buena, una forma recta de gobierno o una desviación del gobierno de la vida común. Em, Su relevancia histórica, digamos, me refiero a la relevancia histórica que puede tener el concepto clásico de la mm, democracia, em, radicaría en haber fijado, ¿no? Eh, a la democracia misma como parte de la gramática política que ha perdurado por más de 2 milenios en la cultura occidental que ha terminado cuasi globalizándose. Y eso ha hecho que la democracia influya tanto en la teoría republicana procedente de la antigua Roma y que organiza actualmente el Estado y los sistemas de pesos y contrapesos, así como ha sido también influyente en las discusiones modernas acerca de la representación política y pues de los derechos de ciudadanía. Entonces, me parece que es importante para la formación política del sujeto progresista eh, entender que es de esta tradición clásica donde proviene el concepto político de la democracia, que hace parte de las diversas formas de gobierno y que tiene un valor descriptivo y un valor normativo. Lo segundo es ya la democracia en la tradición medieval. Eh, digamos que la segunda tradición converge, ¿no? En la teoría contemporánea de la democracia que se desarrolló durante esa época. No, diríamos más bien que eh, la segunda concepción de la democracia, que es la de la tradición medieval, se desarrolla en la Edad Media. Y habría que preguntarnos si converge o no converge con la contemporaneidad, o si aceptamos el hecho acumulativo, digámoslo así como lo diría el maestro Antonio García Noza, que hay una dialéctica de la democracia en el sentido de que el paradigma democrático ha ido integrando en el paso del tiempo diversos conceptos de la democracia para ir enriqueciendo a la manera de una evolución, por decirlo así, nuestro concepto actual de la democracia. Entonces, es importante reconocer también el concepto que ésta adquirió o el contenido conceptual que ésta adquirió en la Edad Media o en lo que los historiadores de la vieja escuela en historiografía, eh, nuestros amigos de coloniales llamarán la historia aria o la versión aria de la historia, que es europea, que es eurocéntrica, que es helenocéntrica, etcétera, romántica, en último término, llaman Edad Media. Y porque estamos hablando particularmente de lo que ocurrió entre el siglo XII y el siglo XIV en la Europa occidental, y eso tiene, digamos, su origen en la reinterpretación del derecho romano. Entonces, esa res pública romana y la fictio iuris, que de algún modo pareciera ser su gran invención, es el contexto en el que podemos nosotros ubicar el segundo concepto eh, de la democracia que está ya virtualmente contenido en nuestro concepto actual. Entonces, según esa tradición, se contrapone una concepción ascendente a una concepción descendente de la soberanía, o de lo que llamamos soberanía, según que el poder supremo, que es esa soberanía, se derive del pueblo y sea representativo, o se derive de un príncipe y sea transmitido por delegación de un ente superior a un ente inferior. Entonces, allí, digamos, a diferencia de lo que ocurría en el concepto clásico y griego, donde la democracia estaba determinada, era en función
de la distinción en- entre la democracia, la aristocracia y la oligarquía, eh, y donde ese concepto adquiría un valor descriptivo y un valor normativo. Aquí en el concepto medieval hay un cambio importante, y ese cambio importante tiene que ver justamente con el concepto de un poder supremo, en principio, concebir que existe en efecto un poder supremo, lo que sería algo así como una voluntad general, aunque no todavía con esos términos, porque ese es en cierto sentido el aporte más valioso de Rousseau, que es muy posterior a la Roma, perdón, a la Edad Media y a la herencia, digámoslo así, del derecho romano. Em, la idea de un poder supremo es la idea que de algún modo nuclea como una unidad política al imperium, o sea, a la forma, digamos, propiamente colectiva del ser humano, que los romanos habían concebido, y que en la Edad Media, pues el concepto de soberanía pues, viene a ser como el correlato o el concepto análogo, eh, que se instala, y entonces la democracia, el concepto de la democracia tendría una relación estructural con el concepto de soberanía en la medida en que pudiese designar la forma ascendente en la construcción de la soberanía, ¿cierto? Mientras que la forma descendente sería el ejercicio de gobierno que desarrolla un príncipe, un monarca, un gobernante, digamos, no electo. Entonces, la existencia de estas dos concepciones, de la ascendente y de la descendente, pues fue central, ¿no? En las disputas que tuvieron lugar entre el papado y el imperio en su momento, así como también lo fueron en el desarrollo de las primeras teorías políticas sobre la legitimidad del poder en territorios como Italia o Francia, ¿cierto? Que a eso del siglo XIV, XV, eh, era donde digamos, los regímenes monárquicos estaban más fuertes. Pensadores como Marsilio de Padua, del siglo XIV, fueron de los que comenzaron a defender la idea de que la autoridad política pues, debía tener su fundamento en la comunidad de los ciudadanos. Eso para ese momento evidentemente era una idea revolucionaria. Eh, eh, y era revolucionaria porque con eso anticipaba los desarrollos posteriores del pensamiento moderno, aunque bueno, no fue del todo revolucionaria en el sentido de que no logra, digamos, una instalación rupturista de ese concepto en los regímenes políticos de la época. Evidentemente, las revoluciones vinieron después, mucho después. El caso es que la tradición medieval de Occidente fue la que introdujo un elemento decisivo para nuestro concepto de la democracia contemporánea, que podría ser precisado como la idea de que el poder no solo se ejerce sobre el pueblo, sino que debe derivar del pueblo, estableciendo pues de ese modo las bases del principio de representación política. Entonces, si nosotros vemos el tránsito de un concepto a otro, del concepto más clásico al concepto de la tradición medieval, pues la tradición medieval comienza a añadir elementos que el concepto clásico desde luego no tenía, pero también subsume eh, el concepto clásico, dado que la distinción entre lo ascendente y lo descendente, que es como una distinción sincrónica, diacrónica, eh, es una distinción, es algo distinto a la distinción, valga la redundancia, más bien sincrónica, que hacían los griegos.
Y esas particularidades son importantes porque van a permitir entender mejor por qué la democracia contemporánea es una democracia que a la vez tiene digamos, un significado normativo, axiológico, etcétera, ético, moral, político, y por otra parte tiene un significado o un contenido procedimental, que es el de la racionalidad deliberativa, participativa, representativa, eh, eh, de lo político. Entonces, me parece que este segundo concepto permite empezar a entender por qué tenemos esos contenidos actuales. Hay un tercer concepto que es el de la tradición moderna, que es el que propiamente nos toca a nosotros, aunque evidentemente la tradición moderna ya tiene varios siglos y ya tiene unos cambios internos. Y si retomáramos más adelante la obra de Dussel, pues tendríamos que admitir la existencia por lo menos de una modernidad temprana, una modernidad madura y una modernidad tardía. Bien, el asunto es que en este tercer concepto, que es el de la tradición moderna, eh, la democracia fue configurada, ¿no?, en el tránsito hacia lo que llamamos, hacia otro proyecto civilizatorio, que es lo que llamamos modernidad, y particularmente entre los siglos XV y el siglo XVI, con el surgimiento del Estado moderno en Europa, que realmente es el Estado absolutista, muy bien estudiado por Perry Anderson en su momento, y con el pensamiento político de Maquiavelo, o Niccolo Machiavelli, como era su nombre original. Entonces, hay obras muy conocidas de Maquiavelo que para algunos es el padre de la ciencia política. Yo no estoy tan de acuerdo con ese concepto, em, o más bien como con esa indicación paradigmática. Pero hay obras conocidas de Maquiavelo que son por lo menos dos: El Príncipe, ABC de toda formación política, y Los discursos sobre la primera década de Tito Livio, que es un texto que no se enseña tanto, pero que últimamente ha sido muy, muy rescatado, sobre todo para una inscripción del pensamiento de Maquiavelo en el horizonte ideológico del republicanismo. Em, Ambas obras fueron escritas en Florencia, bajo una cierta circunstancia política en la que Maquiavelo, como secretario de Florencia, fue protagonista. Maquiavelo allí planteó una nueva clasificación de las formas de gobierno que redujo la tipología clásica a dos formas fundamentales, solamente dos, que serían básicas: la monarquía y la república. Fíjese que ya no habla de oligarquía, de aristocracia, de democracia, sino que está hablando de monarquía y de república. Em, Bobbio, en particular, dice que las formas históricas de gobierno, que eran esas dos, pues no logran encubrir el hecho de que la república era un concepto como análogo respecto de la democracia, ¿sí? Y que la monarquía era un concepto análogo al de la aristocracia. La monarquía son unos, digamos, es el gobierno de uno, y la república para Maquiavelo era el gobierno de muchos. Entonces, esto implica que hubo en el planteamiento de Maquiavelo pues una transformación conceptual sumamente significativa en la que la democracia dejó de ser entendida como una forma autónoma de gobierno y pasó a integrarse dentro de una categoría pues más amplia, ¿no?, que sería la república. Entonces, este desplazamiento tuvo profundas implicaciones en el periodo prerevolucionario, especialmente, digamos, entre los siglos XVII y XVIII, en países de Europa como Inglaterra y Francia, donde habrán revoluciones burguesas y donde, digamos, irá consolidándose una distinción entre los ideales democráticos y los ideales republicanos. Em, Ahí es como si el giro paradigmático que aplicara Maquiavelo volviera a resituarse en otro horizonte de sentido, pero
pero estableciendo, digámoslo así, una posibilidad de articulación entre los ideales democráticos y los ideales republicanos. Entonces, en esa perspectiva, quienes han estudiado estos temas, como también Giovanni Sartori, que es otro teórico de la democracia, afirman que el gobierno genuinamente popular eh, es el que antes era llamado democracia y luego se volverá república durante este periodo, y que eso refleja, digamos, una preferencia por las formas de organización política que se encuentran basadas en la virtud cívica. Que siempre que se habla de lo maquiavélico es como si se hablara de un gobernante inescrupuloso que conspira, y entonces el pensamiento de Maquiavelo al pensamiento de Maquiavelo se le atribuyen esas dimensiones, lo cual es una falsedad de kilo, ¿sí? Porque en realidad Maquiavelo pensó detenidamente en lo que considera las virtudes cívicas como basamento de una república, ni siquiera como una especie de ideal o deber ser que es opcional tomar o no tomar, sino que era condición de posibilidad para la república el desarrollo de las virtudes cívicas en el bien común y a través de una participación de ciudadanos y ciudadanas. Entonces, Maquiavelo, su idea de república es algo, digamos, que está ya muy inscrito en el paradigma eh, actual de la democracia. Y como se sabe, pues la tradición de la democracia republicana, digámoslo así, será fundamental para las revoluciones atlánticas como lo fueron la Revolución Francesa de 1789, eh, donde pues la república se erigió como horizonte de realización política frente a un viejo absolutismo monárquico. Y bien, ahí hay tres conceptos, en esos, digamos, profundizaremos un poco más adelante. em, pero lo que podríamos decir es que, vistas las cosas desde el horizonte actual y teniendo en cuenta estos tres conceptos, evidentemente sobre la base de un concepto retardatario de la historia y del desarrollo histórico del pensamiento político, em, podemos entrever, ¿no? O configurar la perspectiva de un entrecruzamiento de las tres tradiciones eh, que menciono, ¿no? La clásica, la medieval y la moderna, eh, pudiendo comprender que la democracia no es un concepto unívoco y tampoco es un concepto estable, sino que es el resultado de una larga sedimentación histórica de debates, de tensiones, de reformulaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, podríamos nosotros afirmar que el problema de la democracia, el problema, digamos, de saber reconocer cuáles son sus características y de defender su valor o su prestigio, es, digamos, algo muy antiguo, algo que tiene mucho tiempo, y que la reflexión sobre las cosas de la política em, em, ha asumido, ¿no? En diversas épocas y diversas maneras, con diversos conceptos. Entonces, eh, a través como de ese reconocimiento, podríamos situar la discusión sobre la democracia contemporánea en una continuidad histórica que nos obliga a reconocer la densidad y la complejidad del concepto de la democracia, porque desde la polis griega hasta los estados modernos, ¿no? Pasando por las elaboraciones medievales sobre la soberanía, la democracia ha sido eh, el objeto de múltiples disputas, tanto teóricas como prácticas, ¿no? Sobre su significado, porque, digamos, los tres conceptos remiten también a tres tipos de experiencia en los que no he profundizado, pero que quizá profundice más adelante. Entonces, por esta razón en específico, el examen de la discusión contemporánea en torno al concepto y al valor de la democracia no puede prescindir de una referencia a las tradiciones. Y eso significa que cualquier intento de redefinir la democracia en el presente, pues debe dialogar críticamente con los legados, ¿no? Históricos que le atraviesan.
Y en definitiva, pues la democracia no es una forma política acabada. Podemos decir que la democracia del futuro seguirá siendo lo mismo, como no ha sido lo mismo la democracia del pasado, sino que es un campo histórico de luchas abiertas y sobre todo abiertas a una reinterpretación permanente en la que el sujeto político progresista debe intervenir y de hecho ya está interviniendo. Entonces es importante eh, reapropiarnos de este conocimiento para poder pulir eh, las ideas que tenemos sobre el gobierno, el cuidado y el gobierno de la vida común.